Bueno, y hoy venimos tranqui de agenda, así que vamos a seguir hablando de cosas lindas. Entre ellas, se está dando un tema bastante feo de charlar, pero necesario, en la República Argentina, que, me voy a dar autocrédito, pero no es autocrédito, en realidad, para que entendamos la dimensión mundial de este fenómeno. Hace más o menos un año, en Marcha de Gigantes, hablamos de la profundización de lo que se denomina a nivel mundial como turismo reproductivo. Ahora vamos a hacer doble clic sobre el turismo reproductivo, pero estábamos hablando en ese caso en Marcha de Gigantes de Ucrania y otros países, donde se estaba dando esta proliferación de un fenómeno que tiene que ver con la subrogación de vientres, también denominada alquiler de vientres, tiene algunas diferencias, pero más o menos para que se entienda, que tiene que ver con pagarle, vamos a decirlo en términos más llanos posibles, pues vamos a profundizar, pagarle a una persona con capacidad de gestar, mujeres en su mayoría, para que se embarace y tenga un parto, ya sea de forma natural o cesárea, y ese bebé sea vendido básicamente a una familia que en algunos casos deja material genético, en otros directamente no. Claro. Esto no se puede en todos los países del mundo. Entiendo, en Argentina no. Pará. Ok, perdón. Pará, dijo Guido Casca. Vamos al marco general, mundial. ¿Por qué hablamos de turismo reproductivo? Porque como no se puede en todos los países del mundo, en algunos está prohibido, en otros está habilitado y en otros hay vacíos legales. Claro. Entonces empieza a dar un fenómeno mundial en el cual las personas de países, principalmente centrales, o personas con dinero, viajan a otros países a comprar bebés. Bueno. Caso Marley. Pero ellos van a Estados Unidos de América. Bueno, van a los Estados Unidos, ¿no? Que es legal. Caso Marley, caso Luciana Salazar, ¿no? Bebés comprados. Digo, no lo digo ni siquiera con juicio de valor al respecto, aunque tengo mi posición sobre el respecto. Es un hecho de la realidad. Bebés comprados y, aunque suena horrible decirlo, elegidos genéticamente. Sí. Bebés blancos, rubios, de ojos claros. O sea, funciona de una forma bastante menguele de la raza, ¿no? De Aria, medio nazi. Sí. Ya le puse juicio de valor. Pero volvamos al no juicio de valor. No, pero digo, es... cuando vos hablabas de a veces genético, a veces no, por ejemplo, en el caso, sos un hombre, ¿no? Querés tener un hijo, en vez, digamos, existe la posibilidad de la adopción y demás más allá de eso. En este caso vos elegís genéticamente de un catálogo quizás a una persona con la que vos querrías tener, que vos querrías que ese bebé tenga esos genes. Esas características. Y después de eso... Muchas veces también sucede que no es esa persona, no es una fecundación, ¿no? Es literalmente se hace... Una especie de incubadora. Se hace in vitro gestante, una fecundación. Y se la inserta. A otra persona, a otra persona gestante. Claro, acá lo que se da en esto, que por ahora es solamente un esquema de cómo se da un proceso de compra-venta de bebés, se le tiene que incorporar la dimensión de, como decíamos recién, en Estados Unidos es un lugar donde se hace. Está caro en Estados Unidos, ¿por qué? Porque es legal, y entonces se da en el mercado legal, privado de los Estados Unidos. ¿Qué empieza a darse en paralelo? Un mercado, por así decirlo, ilegal, o que, mejor dicho, se produce más que nada en los países donde hay vacíos legales, como por ejemplo Ucrania, recién nombramos, y como por ejemplo la República Argentina. Sí, se da en lugares donde hay mujeres blancas, ¿no? Sí. Y no necesariamente, porque como decíamos, se puede producir incluso con genes de personas. Claro, traer genes de otros lugares. ¿Por qué se da esto? Porque se busca lugares donde haya mujeres y personas gestantes en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza. Claro, que necesiten la plata. Por si es necesario aclararlo, una persona con alto poder adquisitivo y con una economía estable no va a elegir estar 9 meses gestando para vender un bebé, ¿no? Claramente es... A menos que haya excepciones, qué sé yo, una pareja gay que la amiga quiere ponerle el cuerpo para tener un hijo y dárselo en adopción. Es otro caso. Acá estamos hablando de la compra-venta. Es legal. Eso es legal. Estamos hablando de la compra-venta de bebés de personas desconocidas.
Claro. No, Personas, es literalmente... incluso de otros países a las cuales nunca le viste la cara. Si nosotros googleamos, existen los catálogos y aparecen las personas, digamos... Y son publicidades públicas. Hmm. ¿Y por qué digo esto de los vacíos legales? Porque a diferencia de lo que vos pensabas a simple vista, en Argentina no está prohibido. Porque para que algo esté prohibido, tiene que haber una ley que lo prohíba o una normativa que explícitamente lo prohíba. En Argentina hay un vacío legal que permite la ejecución de subrogación de vientres. La Constitución Nacional no lo habilita. Bien. Por el contrario... El tema es que, claro, la Constitución Nacional... No es... en ese momento no existía la tecnología. La Constitución Nacional, ¿qué dice? La compraventa de seres humanos constituye un delito constitucional, inserto en su artículo 15, donde los constituyentes previeron expresamente que todo contrato de compra-venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen y el escribano o funcionario que lo autorice. Pero entiendo que eso va más también a la esclavitud, ¿no? En términos estrictos es esto también. Claro, en términos estrictos, claramente humanos. en la ley, en la Constitución no se dio en el marco de la subrogación de vientres, porque todavía no existía, porque es una Constitución de 1853, hablaba de la esclavitud, no muy lejana a este proceso de compraventa de bebés. O sea, así que en la Constitución cabe la figura. Claro, digamos. El tema ¿cuál es? Que la ley 26.862 de la Argentina, de acceso integral a los procedimientos y técnicas médicas asistenciales de reproducción médicamente asistida, ni tampoco el Código Civil y Comercial de la Nación, regulan la gestación subrogada. No hablan explícitamente de qué sucede con el alquiler de vientres y la gestación subrogada. No está regulada, por lo tanto, no está prohibida esta práctica. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por lo tanto, no está penada. Por lo tanto, no está penada y por lo tanto también aparece otro vacío legal, que es la posibilidad de escribanos de autorizar luego y dar validez a al proceso de la maternidad subrogada, porque es obligatorio en la Argentina la intervención de la justicia. Bien. Ahí sí. ¿Por qué estamos hablando de esto, Delfina? ¿Por qué estamos hablando de esto que ustedes dirán que con cuál venía Delfina en el día de hoy? No lo saco de una palmera, lo saco de la noticia de que a raíz de una bebé hospitalizada en Alemania, en Alemania, país. En Alemania, el país, bien. Alemania. Una bebé fue hospitalizada en Alemania, había nacido tras un proceso de fertilización. ¿En Alemania? Realizado, no. En una institución médica porteña de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, una nena argentina. Una bebé argentina que se había dado a través de un proceso de gestación por sustitución, es decir, este vientre subrogado. La beba estaba inscripta en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero aparece internada en Alemania. Un hospital alemán. Unos meses después, ¿no? Varios meses después. ¿Cómo llega esto a la Argentina? Sí. Por una denuncia que presenta el Ministerio, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Comodoro Pi, en los tribunales de Comodoro Pi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué sucedía? Bueno, este caso de esta bebé hospitalizada terminó llevando a todo un entramado de explotación de mujeres y trata de personas en la República Argentina, que llevó a decenas de allanamientos en hospitales, en clínicas, en escribanías y en otras instituciones, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en otras localidades. Es decir, a partir de esta bebé hospitalizada, que se dio cuenta que, digamos, o que mejor dicho mostró que había... que hubo una subrogación. Que había habido una subrogación de vientres. Una nena nace en Argentina, se sabe la madre, todo, asumo. Sí, la madre... Argentina. Está en investigación. Está en digamos, investigación. Claramente, porque pero la persona que la lleva no es la madre. No, la persona que la lleva en Alemania era una persona que dice, la compré. Claro, la madre compré adoptiva. En Argentina. Sí. Claro, no, adoptiva no, porque no hubo proceso de adopción. No figura como proceso de adopción. Aparece inscripta como hija de esta persona. Ok. ¿Se entiende? ¿Como hija de la argentina o de la alemana? De la alemana. Ok, y no hubo proceso de adopción. No. ¿Y en Alemania cómo es el tema? Bueno, en Alemania no sé cómo es. O sea, lo están investigando también. Se está investigando acá. Se está investigando en la Argentina porque, como digo, la Cancillería. Hay un entramado. La Cancillería presenta la denuncia acá en la Argentina. Bien.
en los tribunales argentinos. Comodoro Pi, la Fiscalía y principalmente Protex, que es la Oficina de Protección en contra de la explotación y la trata, empieza a desarrollar la investigación, empieza a encontrar que hay 147 casos. En todo el mundo, asumo. No, acá. Claro, ok. En la Argentina. 147 casos correspondientes a casos de gestación por sustitución llevados a cabo entre el 2018 y este último abril en la capital federal, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con al menos 49 casos de ellos. Las personas que habían asumido la maternidad o la paternidad presentaban características comunes al caso de la bebé alemana, es decir, personas extranjeras de distintas nacionalidades, en su mayoría con domicilio de residencia fuera de la República Argentina, y que en la mayoría de los casos ni siquiera habían aportado material genético. Claro. ¿Se entiende? Bebés que nacían en la Argentina de madres argentinas que eran comprados por personas en el extranjero que no tenían ningún tipo de vínculo con esa madre o con esos bebés. ¿Cómo sacaron esos bebés del país? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo sacaron esos bebés del país? ¿Y qué es lo que va encontrando acá cuando digo que no fue un caso aislado? ¿Y por qué se dieron estos allanamientos? Bueno, porque lo que apareció ahí es la información de cómo... un criadero de bebés, digamos. ¿Cómo funciona esto, no? Porque estamos diciendo que esta bebé fue en una institución porteña privada. Claro. Legal, Bueno, digamos, nacimiento, no en cautiverio. No, de forma legal. Se investiga que hay un negocio ilícito de características transnacionales, por eso hablamos de turismo reproductivo, dedicado a la explotación de cuerpos de mujeres gestantes. Esto es lo que está investigando los tribunales de Comodoro Pi con la Fiscalía y el aporte también de Protex y del Estado Nacional, ¿no? Las personas interesadas, o sea, estas madres, padres subrogantes de otros países, de nacionalidades extranjeras, pagaban $50.000. Bien. A empresas que le ofrecían a mujeres a través de publicidad libre, ¿no? En redes sociales y demás, Instagram, captación, ponele. digamos, $10.000. Claro. Con un bonus de $2.000 o $3.000 en el caso de hacerlo por cesárea. O sea, estas empresas... ¿Qué es este mundo? Se queda el mundo más espantoso en el cual podemos vivir. Las empresas se quedaban con $40.000 por cada uno de estos casos. Sí. Y después, como decíamos, de casi 10 meses de investigación, esto fue en enero que apareció lo del caso de la beba, ahora en octubre, la semana pasada, se dieron a través de la justicia allanamientos y diligencias en, como decíamos, instituciones médicas, escribanías, estudios jurídicos de Cava, de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. Ahora la causa está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. La fiscal, como decíamos, es Alejandra Mángano, que está en colaboración con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Nación, que es la Protex, que conduce la funcionaria y el colega Marcelo Colombo. Hablamos de turismo reproductivo y yo mencionaba Ucrania, ¿por qué? Porque la guerra en Ucrania, la guerra que está entre Ucrania y Rusia, hoy al principio. lo que está generando es que ese mercado de subrogación de vientre que tenía un foco muy importante en Ucrania se esté trasladando a la Argentina. Digamos, no son azarosos los números de que desde que inició esta guerra se haya... Del 2018 hasta acá. Comenzado... la guerra fue en 2019-2020, pero ya venía obviamente Ucrania de un proceso de confrontación con Rusia. Sí, mucha violencia. Eso llevó a que se venga para acá, básicamente el mercado, porque como decíamos, hay un vacío legal que habilita esta subrogación de vientre. Otro país con muchas necesidades económicas. Con muchísimas necesidades económicas, como decíamos, la captación se da principalmente a mujeres y personas gestantes en situación de pobreza y vulnerabilidad. Sí. Se les ofrece un pago en dólares de $10.000 y se venden esos bebés por $50.000. Ahora, $50.000 vale una persona, o sea, en Nada. el mercado. ¿No? No es nada. No es nada. Programa Argentina le pusieron a este comercio, a este mercado, con publicidad pública. Las empresas son argentinas, tienen que ser al menos médicos argentinos. Eso es lo que se está investigando, digamos. Claro. Sobre eso todavía no tenemos certeza, porque aparte, como Comodoro Pi, los tribunales están siendo bastante resguardados y reservados sobre la información que brindan. La información más que nada la publicó, le vamos a dar crédito obviamente a Patricia Blanco en Infobae, que fue la que tuvo acceso a conversaciones con la fiscal y también a la causa. Recomiendo mucho la nota en Infobae donde desarrolla en detalle
bien cuál es una periodista judicial, es muy importante ella, donde desarrolla bien cómo se da esto, pero como decíamos es un programa argentino que ofrece este servicio, como decíamos, con un valor de $50.000, que incluye, porque el servicio incluye no solamente la compra de un bebé, sino que también la selección de la persona gestante, el catálogo del cual hablábamos recién, la adquisición de los embriones a implantar, el tratamiento, los controles regulares del embarazo y el parto posterior. Si queremos que todo suene más horrible, cruel y digamos que nos revuelva más las tripas, se le paga en plazos a las mujeres, es decir, se les da una parte. Si el embarazo se llega a complicar y no se llega a efectuar el parto, no se le paga más. El contrato que firman estas mujeres ya dame un bebé, flaco, acuerda que se va a pagar en tanto el bebé aparezca, digamos, el bebé nazca y sea otorgado y sea vendido directamente. Es todo el sistema posapocalíptico, ¿no? Distópico casi. Sí, es literalmente el cuento de la criada. O sea, para quienes vieron la serie o leyeron el libro del cuento de la criada, es literalmente ese sistema de funcionamiento y no es ni más ni menos que el sistema capitalista, digamos, llevado al extremo. Lo proponía Javier Milei, digamos, la compra-venta de personas. Tiene que ver con el punto culmine de la mercantilización de los cuerpos. Para llevarlo a un debate más teórico-político o filosófico, en términos concretos, lo que se está dando es un crecimiento de la explotación sexual y la trata de personas. Y la internacionalización de todo esto, ¿no? En Argentina sí ha pasado mucho compra de bebés, de provincias del norte hacia los lugares más ricos de la Argentina, ¿no? A nivel histórico, ¿no? A nivel histórico. Vamos a hablar desde la conquista del desierto para acá, hablando está pasando por la dictadura, otros términos, ¿no? Esto, digamos, también tiene, a mi entender, esto es una opinión personal, no sé si lo más malo de todos, pero también tiene la cuestión de la genética, ¿no? De poder agarrar, o sea, literalmente con un dedo decís, quiero estos genes, y pagás por genes. Así es. ¿No? ¿Dónde quedó la humanidad en todo ese proceso? Es justamente la deshumanización total del sistema, por eso digo lo de la mercantilización. Son los cuerpos objetos, ¿no? Totalmente. Y después va a ser tu hijo esa persona. O sea, es un bebé, es un ser humano, obviamente, pero digo, ¿de dónde surge? Así que, como decíamos, todo esto que venimos relatando surge a partir de estos allanamientos, 21, que se dieron esta semana después de 10 meses de investigación. Va a continuar desde ya esta investigación. Veremos qué personas caen en cana por todo esto. Deberían muchas, no solamente los médicos, sino también los escribanos que pusieron la firmita. Y también no nos olvidemos que, como decía, estas personas están siendo inscriptas como bebés registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde se permite que a través de un escribano se pueda dar este proceso. No en las otras provincias. Sí. Es un entramado muy espantoso. Es realmente espantoso. Es realmente espantoso. Como decíamos, por ahora se conocen 147 casos de 2018 hasta ahora. Es muy probable que sigan apareciendo casos. La mayoría de ellos se da un modus operandi muy similar. Y como lo decíamos, en gran medida son mujeres pobres. Patricia Blanco hace unos meses ya había publicado una nota de una situación similar en Córdoba. De una mujer que también llega con complicaciones, con consecuencias físicas que había tenido a partir de un parto, y cuando se empieza a indagar se da cuenta que también había habido un proceso de subrogación del vientre. Ella era claro, había subrogado su vientre y había terminado con complicaciones porque, es un embarazo. O dato importante, esta persona en el caso de Córdoba era una mujer que ya había tenido 5 o 6 hijos, que había sufrido violencia, que estaba en una situación muy complicada y que aparece alguien que le dice... muy vulnerable, claro. Muy vulnerable, y aparece alguien que te dice, tengo esta plata si tenés un bebé. Que en los tiempos de crisis se da. ¿No? Se da, y por algo estos mercados y estos capitales y estas empresas internacionales buscan países donde puedan encontrar mujeres y personas gestantes en situación de vulnerabilidad. Servicio llamado, como decíamos, Programa Argentina, como si fuera un servicio del Estado Nacional. Es como casi también, el Programa Argentina me suena a una operación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, ya las conexiones que hagan cada uno de ustedes del otro lado. Perdón. No, pero digo, porque las similitudes con procesos de... Sí, de los procesos más oscuros de la humanidad. Oscuros de la humanidad. Traducidos en también blanqueados, ¿no? Porque también recordemos que esto es contado en televisión abierta como si nada. Repito, Marley, Luciana Salazar y demás hablan de la subrogación de vientres como lo nuevo, ¿no? Lo que se viene.
bueno, también Flavio Mendoza, entre otros, la compra de bebés. Y pensar vendida que como algo lindo. Muscari pasó por una adopción, ¿no? Real, teniendo... Y lo que sufren las personas que adoptan, ¿no? No, y él contando eso y la gente se reía de él, Sí. ¿no? Como si eso fuera malo. Por eso los procesos que al revés, ¿no? Que le hacen bien a la sociedad son los acusados, los otros son blanqueados y contados como algo lindo. Es trata de personas, es explotación, es compra y venta de bebés, algo que, como decíamos, está prohibido por Constitución Nacional, no está regulado por las legislaciones y las normativas argentinas. Esperemos que algún diputado, algún senador, esté dispuesto a hablar de esto y que presente un proyecto para que haya legislaciones que lo prohíban de lleno. A ver si no aparecen intereses internacionales que les hagan fruncir, porque eso también pasa. Sí, no, porque aparte hay que ver, ¿no? Esta chica, esta bebé terminó en Alemania, ¿no? Hay que ver cuál es la legislación en Alemania, ¿no? Seguramente ese tipo de países con un Estado mucho más fuerte y más presente no permite ese tipo de cosas porque es realmente... bueno, Alemania lo vivió con Mengele, ¿no? Digo, es éticamente indefendible. Indefendible lo que está sucediendo. Bueno, tremendo esto que pasó en la Argentina, muy poca difusión también, insistimos, por eso es importante siempre escuchar y hablar de esto en los medios comunitarios, y seguiremos con la conversación respecto a la venta o al alquiler de vientres y a la subrogación, porque es un tema del presente, es un tema que hay una discusión que hay que dar y que más, repetimos, en situación de crisis impactan sobre las personas más vulnerables y sobre los países en situación de vulnerabilidad. Así que vamos a seguir hablando de esto. Es algo de lo que pasó en la República Argentina. Espantosamente igual llamado turismo reproductivo, porque me parece que también le pone un poquito de color. Uno de turismo no tiene nada. Y de reproducción... Poco. Muy biológica. Poco. Sí. Compra-venta de bebés, le vamos a decir. Tremendo. 11:30 en la República Argentina. Poco de música. A ver con qué la levantamos después de esto. Todo tuyo, Luca Menecosi.